Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces hoy a nuestro CMO Talks con un tema muy interesante sobre los medios en tiempos de pandemia. Quiero para iniciar recordarles algunas reglas para que digamos podamos avanzar bien en nuestra presentación. Lo primero es podernos identificar al ingresar a la reunión. Disculpa, Samara, se está viendo borroso. Colocar sus micrófonos en mute y también cerrar por un momento las pantallas para poder así hacer más rápida la presentación y que no tengamos problemas con nuestro internet. Las dudas y las preguntas, por favor, las pueden ir colocando en el chat. Al final, Giovanna nos dará respuesta a las inquietudes que tengamos y en ese momento podremos ya quitar nuestro mute y prender nuestras cámaras. Primero que todo, quiero comenzar presentándonos hoy a nuestra invitada, Giovanna Nazar, que es la vicepresidente de negocios del Grupo M. Es profesional en comunicación social y periodismo, especializada en cinematografía, artes visuales y marketing digital en España. Su especialización en comunicaciones se basa en la construcción de experiencias desde la innovación, la planeación estratégica de las marcas y el mercadeo. Ha gerenciado multinacionales de comunicación y hoy, como lo mencionaba, es la vicepresidente de negocios de la agencia de medios WPP en Colombia. Ha participado como columnista invitada en medios de comunicación de mercadeo de los más relevantes del país y es autora de BTL, Experiencia de Marca, el único libro sobre BTL escrito en Colombia y uno de los más relevantes en el campo de la publicidad. Es una de las 300 mujeres que ha estado haciendo parte del listado de Women to Watch de la revista Advertising Age y revista PM, y es una trabajadora activa por la complementariedad de género, por lo que fue nombrada recientemente como directora asociada del Instituto Mujer y Empresa Latinoamérica. Así que, Giovanna, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por querer compartir esta información. Adelante, el auditorio es tuyo, te escuchamos. Muchas gracias y pues bienvenidos a todos. La información que les voy a presentar es el comportamiento de medios que hemos tenido durante la pandemia. En Colombia hay una pequeña ala hacia Latinoamérica, pero realmente está enfocado en Colombia. Y espero que esto les pueda ayudar para tomar decisiones en sus planes de mercadeo. Les voy a presentar. ¿Me cuentas, porfa, María Claudia, si lo están viendo, porfa? Sí, lo estamos viendo, perfecto. Vale, listo. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver ahora es un poco ese comportamiento de medios que hemos tenido en nuestro país y cómo está el consumo y la inversión. Porque pues básicamente para nadie es un secreto que la pandemia y en especial la cuarentena ha hecho que el consumo de medios cambie en Colombia y en el mundo. Voy a compartir con ustedes un poco de información. Hay varias fuentes, está TGI, está IVOPE, para que miremos en detalle. Esto es básicamente medios de comunicación ATL, no tiene digital. Tenemos que en el año 2019, en el mismo periodo de enero a julio, no alcancé a tenerles hasta agosto porque todavía IVOPE no me ha entregado agosto. Hemos tenido una inversión total de 2 billones de pesos, donde básicamente el que se está llevando la inversión es televisión. Televisión crece frente a los billings del año anterior. Vemos, sin embargo, aun cuando hay un crecimiento en el share of investment, hay un decrecimiento en la inversión. De hecho, la industria ha caído un 22%, lo que ha afectado tremendamente a las centrales de medios y claramente a los medios en general. Sin embargo, nuestro gran líder es televisión, tanto abierta como televisión de cable, que son las que se han visto beneficiadas, ya que más del 70% de la inversión se concentró en televisión. Esto es gracias a la cuarentena, la gente volvió a ver televisión. Luego tenemos detalles que son naturales, como que revistas y prensa caen, básicamente por la facilidad que nos da digital
de poder entrarnos a estos medios y revisarlos sin tener ningún tipo de costo desde nuestra casa. Entonces, digamos, el panorama general en torno a la inversión. Van a encontrar ustedes un pequeño crecimiento en la televisión regional y eso es debido a que la gente de las regiones prefiere escuchar sus noticieros y prefiere escuchar la información local. Entonces, si tú vives en el Huila, pues vas a querer saber cómo está la pandemia en el Huila, más allá de cómo está en Antioquia o de pronto cómo está en la costa. Entonces, por eso van a ver ustedes un pequeño incremento en la televisión regional, tanto en share como en inversión. La inversión por sectores económicos. La inversión por sectores económicos para todos hubiera sido más normal pensar que los sectores de crecimiento en ventas iban a crecer su inversión. Básicamente el 90% de los sectores decreció en inversión. Encontramos básicamente que sectores como educación, salud e higiene doméstica, así como internet y la parte agropecuaria crecen. El resto decrece en inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, higiene personal y belleza mantiene su mismo share of investment, pero bajando la inversión en un 22%. La gente está consumiendo muchísimo más de higiene personal, la gente está consumiendo mucho más telecomunicaciones, la gente está consumiendo farma, pero las industrias, al contrario de invertir más en su producto, lo que hicieron fue desacelerar la inversión. Internet crece básicamente porque hay un aumento de publicidad en las páginas web, entonces la pauta se vuelca mucho hacia digital. Luego tenemos el consumo general de medios, y acá hay un consumo mucho más abierto a Latinoamérica, donde nosotros podemos darnos cuenta, si ustedes se dan cuenta, este gráfico está dividido en dos. Una parte tiene medios en general y la segunda parte tiene consumo digital. ¿Por qué decidí abrírselos así? Porque si ustedes se dan cuenta, el medio de mayor consumo es Internet. Entonces estaba bueno que revisáramos dónde están consumiendo más las personas este medio. Pero vamos uno por uno. Peguemos una analizada, por ejemplo, a televisión. Si se dan cuenta un poco, el comportamiento es muy similar, sobre todo Colombia y Perú, donde nosotros vemos lo que les decía, televisión paga y televisión abierta son los grandes líderes en inversión, así como internet o digital. Radio se mantiene y funciona bastante bien por la inmediatez del medio como tal. Y los medios digitales crecen frente a los tradicionales en consumo, en especial lo que tiene que ver con prensa y revistas, que les comentaba en el anterior. La gente se sale del papel para entrar al consumo digital. Y luego podemos ver un tema en mensajería instantánea, que claramente WhatsApp crece enormemente y otras plataformas crecen. Y luego tenemos el tema de juegos online, que creció profundamente, sobre todo en los segmentos, los estratos altos y en los jóvenes o en la población más joven. Si hay preguntas o algo me pueden interrumpir, no pasa nada, lo conversamos. Yo voy un poco rápido en el consumo para que nos detengamos medio por medio, que es lo que tengo más adelante. Luego podemos ver el consumo de medios ya específicamente en Colombia. Aquí, ¿qué vemos? Vemos lo que les decía, televisión abierta. La gente declara que ven el 86% de la investigación que hace TGI en Colombia declara que ve televisión abierta, todo el país. Luego tenemos que la televisión por cable vuelve a coger el mismo nivel de la televisión abierta y eso hace que crezcan las audiencias de la televisión abierta. Para el gran rey, pues, es televisión. Luego vemos un gran decrecimiento en revistas y en prensa. Sin embargo, podemos analizar que la costa crece muchísimo en radio. La costa es un gran consumidor de radio. Ahora más adelante les voy a contar por qué los costeños consumen más radio del que podrían consumir las personas en Bogotá, por ejemplo. Ahora, cuando TGI hace una encuesta y pregunta qué tanto declaró el uso de cada medio, encontramos nosotros que la gente declara que está viendo mucho más televisión abierta, que es el 39.2%, cable supera a la televisión abierta, sobre todo en las franjas late, porque la gente se está acostando más tarde por la cuarentena, o se estaba acostando más tarde por la cuarentena, decrece terriblemente el consumo de medios impresos. Radio, el 19% dice que lo ven, y tenemos una gran sorpresa y es radio online.
El radio online está tomando muchísima fuerza. Los podcasts están tomando muchísima fuerza. Y vemos que el consumo de Internet, que es lo que vemos al lado derecho, esto es lo que más crece. Y es video on demand. Entonces, todo lo que tenga que ver con las nuevas plataformas como Amazon Prime, como Disney, como Netflix, esas plataformas son las que están ganando el máximo terreno. Y luego, como les comentaba antes, la mensajería online. Luego ustedes van a ver que acá hay un 50% en el uso de medios como, estos ya son más los que estamos utilizando ahora, como Teams, como incluso la misma plataforma que tenemos hoy, Zoom. Ellas cogen gran relevancia porque es la nueva forma en la que nosotros nos estamos comunicando entre compañías y con nuestros empleados. El consumo de televisión, y aquí decidí ampliarme un poquitico para que lo miremos por franjas y de acuerdo a cómo se ha venido abriendo el país poco a poco, cómo ese consumo ha ido cambiando. Es decir, el consumo o el crecimiento de estos medios no es un consumo largo, sino que fue justamente por el tema de la pandemia. Acá podemos analizar, por ejemplo, el rating promedio de televisión abierta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando arrancamos nosotros al iniciar el confinamiento, pues se sube inmediatamente el consumo del medio de televisión, pero apenas empiezan a abrir los sectores, empieza a caer. Entonces, si nos damos cuenta, la primera apertura fue hacia el mes de abril, que abrieron manufactura y construcción, luego abrieron muebles, vehículos y maquinaria, y luego comercio, y así vamos bajando. Y esto lo que ustedes ven en adelante del séptimo mes es una proyección que nos hace Ibope de cómo vendría a ser el consumo de la televisión, que básicamente llega al mismo promedio en el que empezó. Es decir, volvemos a caer, a llegar como al mismo nivel. Luego, aquí van a ver un comparativo entre la televisión abierta y cable. Yo, como persona que trabajo en medios, yo siempre recomiendo el mix. No me gusta, por ejemplo, en Colombia hay un gran líder que es Caracol, pero quedarse con una inversión absoluta en Caracol en horas prime realmente no nos garantiza que nos va a ver el target que necesitamos que nos vea, ni vamos a lograr los objetivos que queremos. Por eso, lograr un mix hace que seamos muchísimo más estratégicos a la hora de colocar la pauta y evitar el desperdicio en la inversión. Por ejemplo, si ustedes miran, este es más o menos el rating promedio de televisión. Entonces, si nos damos cuenta, van a encontrar unos picos donde cae la franja de televisión abierta e inmediatamente sube la franja de cable. Aquí, por ejemplo, vemos que los fines de semana cae la televisión abierta y sube la televisión por cable. Normal, los programas nuestros locales de televisión abierta no dan el mismo nivel que nos daban los de cable. Y luego pues teníamos este tema de la repetición de programas en cable, en televisión abierta, mientras que en cable teníamos otra dinámica en cuanto al contenido que se estaba entregando. Digamos, eso es básicamente lo que podemos ver en esto. Luego el rating por franjas. Normalmente hemos hecho toda la inversión o la gran mayoría de la inversión y por eso la más costosa en la franja Prime. Pero durante la pandemia hubo un cambio y es que la gente empezó a levantarse más tarde y a acostarse más tarde. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, que la franja late empieza a tener una mayor fuerza y un mejor rating, así como la que va entre semana y la del fin de semana. Listo. Ahora, esto también me parece interesante contárselos y es el tiempo que permanecemos al aire. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que permanecemos frente al medio. Aquí estamos comparando, si se dan cuenta, el azul es televisión nacional, el gris es televisión paga y el amarillo es el total de inversión. Entonces, y cada una de ellas de acuerdo a los targets que son en general personas, target personas, niños, hombres, amas y mujeres. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que arranca la cuarentena e inmediatamente se crece el tiempo al aire. Veníamos de un promedio de 2 a 3 horas y pasamos a 5 horas viendo televisión, entendiendo que, por ejemplo, amas de casa repuntan muchísimo más de lo que repuntan, por ejemplo, los
las mujeres. Las mujeres se mantienen un poco más en televisión nacional. Luego vemos en abril que hay un comportamiento muy similar al de marzo, seguimos en confinamiento, pero, y que incluso hay un crecimiento frente al de marzo, pero cuando empiezan a abrir los sectores a partir de mayo, empieza a caer. Y cae paulatinamente y poco a poco, hasta que tenemos un agosto donde efectivamente tenemos un promedio de 2 horas más estando enfrente del televisor, pero con una ligera caída en personas, en niños, en amas y en mujeres. Sin embargo, se mantiene y crece en hombres, lo que nos llama muchísimo la atención, porque los hombres habitualmente no eran los consumidores de la televisión abierta. El consumo de radio. El consumo de radio en Colombia se mantiene, digamos que es un medio que mantiene muy bien su rating, su penetración, y vemos que tanto hombres y mujeres, digamos como género lo tenemos igual, pero aquí podemos hacer un análisis y es que el target o el nivel socioeconómico del 1 al 3 son los que más escuchan. ¿Y por qué lo hacen? Porque al final ellos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, sienten que la radio los acompaña. Entonces, si ustedes miran y hacemos un análisis, la penetración por ciudad, como les decía, Costa es la más alta. Ellos tienen el hábito y además porque Olímpica, que es una de las emisoras más relevantes en Colombia, es costeña. Y ella es, digamos, la que al final está jalonando un poco el consumo en Costa. El estado civil no influye, si nos damos cuenta es casi el mismo el que tenemos. Lo que aquí vale la pena ver es un poco que la gente más mayor es la que más escucha radio por el hábito que tenían escuchando el medio. Y 2, los niveles socioeconómicos más bajos y la costa. ¿Por qué la gente está escuchando radio? Porque los acompaña, porque se sienten como parte de la misma historia, sobre todo por los niveles socioeconómicos de los que estamos hablando. Pero hay una cosa que nos llama muchísimo la atención y es que el comprador principal es el que más escucha radio. Entonces, cuando queremos una campaña que nos dé un ROI, radio nos funciona muy bien para llegar a esos niveles socioeconómicos, que ya hablamos cuáles eran, y para llegar justamente al comprador principal es muy efectivo. Radio, o ha sido muy efectivo durante la pandemia, pero teniendo el conocimiento que tengo en medio, les puedo decir que es muy similar, que digamos el consumo de radio ha estado muy similar a cómo viene el histórico en nuestro país. Cuando la gente de EGM hace la investigación, nos dice que 8 de cada 10 colombianos, o 8 de cada 10 oyentes de radio, básicamente es porque le creen más a la información de radio que la que le creen en televisión. La gente siente que los noticieros son parcializados, mientras que consideran que radio es mucho más creíble que incluso televisión. Y lo que les contaba, básicamente pues el fácil acceso, que está disponible, lo consideran útil, pero nos llama mucho la atención es el tema de compañía. Eso me lleva a recomendar los programas de contenido para radio. Si una marca está interesada en cierto perfil del que hemos hablado y sabe que puede persuadir a la compra, entonces es muy recomendable trabajar productos de contenido en este medio para lograr objetivos de ventas. Miremos el consumo de digital. Yo tengo muchos clientes en la agencia que constantemente quieren migrar toda su inversión a digital porque sienten que mucha gente está en el medio. Efectivamente, y sin duda alguna es el medio de más crecimiento en el mundo entero. Colombia tiene una muy buena penetración digital. Mintica ha hecho un gran trabajo en penetración y en bautizos digitales. Sin embargo, de nuevo vuelvo al tema del mix. Y es el rol de cada uno de los medios, cómo cada medio tiene un rol para que ustedes lo puedan distinguir y a la hora de tomar una decisión de inversión en medios podamos hacer un mix de acuerdo al rol de cada medio, no pasando dinero de televisión o de OH a cable, a digital, porque el rol de televisión es muy distinto al rol que puede tener digital, por los tiempos que estoy enfrente, el tipo de información que me dan, la forma de comunicarme y las personas que tengo enfrente. Ahora, ¿qué pasa con digital? Que digital se convirtió en una forma de entretenimiento durante la pandemia increíble. Las plataformas de streaming, tanto las de música como las de video, han sido los grandes ganadores de esta pandemia.
Si nosotros nos damos cuenta, Colombia no es un país que cree contenidos, Colombia es un país más de consumo. Sin embargo, la creación de contenidos ha crecido en los segmentos jóvenes, claramente. El tema de podcast es algo que en Colombia tampoco estaba muy de moda. Hoy en día el podcast se ha convertido en una herramienta fantástica para trabajar temas de educación. Hoy en día la gente, y esto sí va a seguir pasando durante un buen tiempo, es que la gente va a estar en casa mucho más de lo que estaban antes. Entonces, hoy las marcas pueden aprovechar el tiempo para enseñar cosas que antes no podían enseñar y lo pueden hacer a través de digital porque además la gente necesita autoridades que les hablen en el tema. Entonces, si ustedes necesitan enseñar el consumo de su producto o si ustedes quieren enseñar una forma nueva, por ejemplo, las marcas de aseo son muy ganadoras. Las marcas de aseo personal, como toallas higiénicas que a lo largo, higiene femenina, durante toda la vida han hecho una gran campaña de educación y nos hacen a las mujeres utilizar un montón de productos que a la postre ni siquiera los necesitamos, pero han ayudado a empujar su venta a través de la educación. Entonces, este es el momento de trabajar podcast. Este es el momento de conectarse con las personas vía streaming a través de plataformas distintas y poner a la gente a hacer cosas. Miren el gran éxito de TikTok. Inicialmente TikTok era Musical.ly, que los que tenemos hijos adolescentes sabemos que esto viene de tiempo atrás. Hoy en día tenemos personas incluso mayores de 40 o de 50 años metidas en TikTok. ¿Eso qué significa? Que la gente con el tiempo que está teniendo está buscando crear. Este es un momento para co-crear con nuestras audiencias. Este es un momento para acercarnos a darles información útil que ellos están necesitando. Enseñémosles a manejar sus finanzas personales, enseñémosles a manejar el tiempo que están en casa, enseñémosles a manejar espacios para que también se relajen, porque hoy en día el trabajo en casa está haciendo que yo trabaje más tiempo. El tiempo que yo trabajaba, que yo me gastaba en desplazamientos, me lo estoy ganando en trabajo y estoy quitándole de pronto tiempo a mi vida personal. Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar a generar un link, a tener un rol significativo en la vida de las personas. No podemos pensar que el mundo se va a quedar igual. Nuestra manera de relacionarnos con nuestras audiencias tienen que ser relevantes. La gente está comprando las marcas que se preocupan. La gente ya no está ciega y ya no se puede manejar como se manejaban en los años 90. Hoy en día la gente necesita respuestas. Entonces, nuestro relacionamiento con las marcas tiene que ser más íntimo y eso no lo da digital. Miremos un poco de data acerca de cómo está la conectividad en Colombia. Todos sabemos que en Colombia es el país de los celulares. Tenemos más de 60 millones de conexiones vía celular. Eso significa que los colombianos tienen más de un celular, la gran mayoría. Tenemos 35 millones de usuarios en Internet. Esa es una penetración altísima, una de las más altas en la región. De esos 35 millones de usuarios en Internet, son usuarios activos en redes sociales, que ese es otro punto importante, y es cómo estamos utilizando las redes sociales para comunicarnos con nuestras audiencias objetivo. Yo nunca he sido muy del tema de display marketing, porque me parece que eso es trasladar la pauta de los medios tradicionales a un medio que no lo es. Para mí el tema es contenido. Para mí el tema es que las marcas se pongan en los zapatos de sus audiencias objetivo y empiecen a buscar la manera de solucionarles la vida, no con pauta tradicional, sino tratar de buscar nuevas formas de conexión, porque eso es lo que ellos están buscando. La aplicación que más se baja en los Estados Unidos es las de inhibidores de pauta. Eso significa que la gente no quiere ver pauta tradicional, quiere ver cosas distintas. No sé por qué desde Mercadeo insistimos muchas veces en quedarnos con los mismos spots de televisión, las mismas cuñas de radio, los mismos avisos de prensa, cuando el público nos está diciendo, no quiero más de eso. Quiero que me des contenido relevante, quiero que me enseñes, quiero que me pongas en un lugar en el que yo sea importante para mi comunidad. Tenemos que el tiempo en redes es de más o menos unas 3 horas, en Internet 9 horas. Ese crecimiento de Internet se da básicamente porque estamos trabajando desde casa y entonces aquí nos suman el consumo que les decía de las plataformas de streaming. Tenemos, por ejemplo,
hay cosas que muchas personas lo hacen por intuición, pero cuando nosotros analizamos medios, por ejemplo, como YouTube, YouTube es el gran campeón de las redes sociales en el mundo. Y en Colombia está teniendo una relevancia muchísimo más alta que WhatsApp. Todos pensábamos que WhatsApp podría llegar a ser el que más utilizamos porque estamos todo el día conectados y en ciertos momentos en ciertos espacios de tiempo estamos compartiendo información. Pero YouTube se convirtió en un gran medio para ver televisión, para ver programas específicos, para ver contenido hecho únicamente para el medio, etcétera. Luego estamos viendo el tema de comercio electrónico. Ese es uno de los grandes ganadores y es que básicamente los colombianos no dejamos de comprar, compramos menos y compramos otras cosas, pero seguimos comprando. Y ahora se nos quitó el miedo al Internet. Para las marcas que trabajen, que sean de bancos o que sean de tarjetas de crédito, esto es una oportunidad fantástica para enseñarle a los colombianos a comprar y a manejar sus finanzas digitales. Porque ya ellos tienen Card on File, que es básicamente que yo he metido mi tarjeta de crédito en una plataforma de ventas, de compra, y de acuerdo con ella, yo ya no voy a cambiar mi tarjeta de crédito. Yo ya metí la que tengo y no la voy a estar cambiando. Entonces, está bueno saber cuánto me ha crecido ese Card on File y cómo puedo llegar a esas audiencias, entendiendo que las plataformas me pueden dar data de personas. Y más que de un target específico, me da de personas. Y ahí puedo ser muchísimo más eficiente a la hora de generar mayores ventas en mi comercio electrónico. Si no lo tienen ahora o si están trabajándolo, ya vamos muy tarde, porque ya muchas marcas grandes, pequeñas y medianas lo están trabajando. Entonces aquí vale la pena reforzarlo y empezar a hacer un CRM muchísimo más juicioso y estratégico. ¿Cuáles son los dispositivos? Pues la gran pantalla hoy en día, para nadie es un secreto, es el teléfono móvil. Entonces pensemos en que todas nuestras aplicaciones deben de ser pensadas para ser consultadas tanto en el celular como en el computador físico. Lo que les contaba ahora, básicamente las grandes búsquedas son en streaming para ver películas y series. Si ustedes se dan cuenta, en este gráfico se ve el crecimiento de las plataformas. Antes teníamos un gran líder que era Netflix, sigue siendo Netflix, pero las otras plataformas están creciendo a pasos agigantados. Entre ellos, pues Disney, que es, ya saben que hoy en día es el gran dueño de Fox. El aislamiento básicamente también dispara las plataformas de domicilios. Nosotros en Colombia hemos sido muy rápido, pero las otras plataformas que estaban un poco más quedadas también están teniendo un crecimiento enorme, en especial por algunos inconvenientes que ha tenido Rappi en temas de imagen. Entonces las otras plataformas aprovechan y ahí también han crecido enormemente. Lo que les contaba, obviamente la gente ha aumentado su shopping online y tenemos unos picos. Entonces, esos picos que ustedes ven claramente son por el día sin IVA. Sin embargo, los colombianos no veníamos comprando así. Nosotros teníamos antes solo el 4% eran los que estaban. ¿Cómo funciona esto? Google ha hecho una investigación y ellos han revisado básicamente cómo ha ido aumentando la parte de búsqueda. Entonces encontraron que antes de la pandemia solo el 4% lo hacían con alguna frecuencia. Hoy en día tenemos un 57%. ¿Qué está pasando? Que las plataformas donde están comprando no estaban listas para mover esto, en especial plataformas de retail, porque pues Mercado Libre lo viene haciendo bastante bien, pues de Amazon ni se diga, pero plataformas como Home Center y Falabella, que han sido las de mayor crecimiento en este periodo, han tenido problemas de servicio por el crecimiento tan grande o el tráfico orgánico que han tenido. Entonces han infartado un poco la parte de envíos, que al final termina afectando el servicio. Esto va a seguir pasando.
a medida que la gente aprende a comprar online, se va a ir separando del retail. Eso para los que trabajan en retail es una muy buena noticia porque el costo va a ser mucho menor en la operación. Y a la postre las tiendas van a cambiar, como ha pasado en Europa y en Estados Unidos. El consumo, el consumidor hoy en día está buscando nuevas formas de entretenimiento y claramente, como les decía, lo buscan muy en digital. Pero hay algo que nos llama mucho la atención y es los usuarios de Android y los de iOS. Si ustedes miran, definitivamente y sin duda alguna Netflix es una de las plataformas que más han descargado los colombianos durante la pandemia. Y TikTok ha sido más en iOS. ¿Por qué? Porque el segmento joven tiene un nivel de engagement con Apple que tienen eso, mientras que la plataforma Android no es tan consumida por jóvenes. Entonces, por eso van a encontrar una diferencia en cada una de las plataformas que cada uno está consultando y bajando. La otra es por el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico de Apple es un poco más alto que el de Android. Android lo puede tener cualquiera. Entonces, el tipo de aplicaciones que baja tiene que ver con el tipo de consumo, como por ejemplo, miren HBO Go o como por ejemplo el mismo Amazon Prime. Hay nuevos lanzamientos de música y, o sea, todo lo que se tenía planteado para lanzar durante este periodo que no se pudo hacer, pues lo empezaron a hacer de manera digital y por eso es que hemos tenido ese gran crecimiento en el consumo de YouTube. Ahora, miremos las tendencias en Search. Esta información nos la entrega Google Trends. Y entonces aquí podemos ver cómo hay unas búsquedas que antes eran altísimas, como el tema de viajes, cómo se cae. Sin embargo, la gente empieza a pensar en viajar nacional, que ahí hay una gran oportunidad para el turismo local. La gente antes buscaba viajar más hacia afuera, hoy en día están buscando opciones locales. El tema pues de luxury o todo lo que tenga que ver con compras de alto valor, ellas, si ustedes se dan cuenta, la gente durante el periodo de la pandemia cae, pero no es una caída tan diametral como podemos verla en viajes o en automóviles. La gente sigue haciendo búsquedas a pesar de la cuarentena, alusivas a sus sueños y a lo que ellas o ellos quieren ser. Entonces ustedes van a ver que la gente tiene búsquedas de maquillaje de lujo, de motos, de yates. Es básicamente porque eso lo que alimenta es el sueño. Automóviles cae, sin embargo, vemos que hay consultas acerca del día sin carro, acerca de los autocines, del límite de personas que pueden ir en un carro, más información acerca de la situación local o nacional acerca de la cuarentena que de automóviles como tal para comprar. Tenemos el tema de comida, que esa crece, y hay una tendencia, como la gente está encerrada, hay una tendencia a comer más saludable, a buscar formas de comer más barato y más saludable. Farmacia crece en búsquedas, claramente, por la pandemia, digamos que eso se cae de su peso. Bancos tiene un pico, sobre todo cuando inicia, porque queremos ver qué va a pasar y cómo voy a empezar a trabajar mis servicios financieros. Entonces, las consultas son alusivas a los horarios de los bancos, acerca del pico y cédula en bancos, de cuáles son las medidas que se están tomando, etcétera. Retail, la gente empieza a buscar también los puntos para poder abastecerse. Recordemos que al principio, que es el pico que ustedes ven ahí, la gente pues pensó que esto era como un apocalipsis zombie y pues se fue a comprar todo lo que podía. Moda es un sector que claramente cae muchísimo en ventas, sin embargo, al igual que luxury, la gente quiere preguntar y quiere averiguar, sin embargo, la búsqueda se ha ido mucho más hacia ropa para prevenir el contagio. Y en deporte, pues nos volcamos totalmente al ejercicio en casa.
Hay otras áreas que, por ejemplo, en Colombia no sonaban tanto en las búsquedas como juegos. La gente estaba buscando juegos para divertirse. Online tenemos un tema, loterías, por ejemplo, y apuesta, la gente no vuelve a creer tanto en si me voy a hacer rica o no. Eso cae notablemente y poco a poco empieza a repuntar a medida que hemos ido abriendo el país. Otra cosa es el DIY, que es el do it yourself. Eso crece muchísimo en Colombia. La gente empieza a buscar cómo hacer las cosas sin que me cuesten, además porque tengo el tiempo. Entonces, todas tienen que ver mucho también con hacer tapabocas o cómo puedo generar mi propio gel antibacterial, etcétera. Y por el otro lado, los colombianos volvemos chefs. Entonces, la consulta de cómo hacer platos nuevos en casa. Cursos, por ejemplo, es una consulta cada vez en aumento. La gente quiere ver sus posibilidades de aprender desde casa. Al final lo que está sucediendo es que tenemos tiempo. El tiempo que siempre pedimos, ahora lo tenemos. Y entonces muchas personas están buscando cursos virtuales o para terminar la universidad o para lograr skills nuevos. OH, o el medio exterior, son básicamente los medios más golpeados porque pues obviamente la gente no está saliendo. Entonces pues tenemos un tema donde los lugares que la gente más recuerda donde se hace publicidad básicamente son las vallas y los paraderos. Sin embargo, en el transporte masivo también. No es del mismo tamaño de las vallas y de los paraderos porque en el transporte masivo es básicamente Cali, Medellín y Bogotá los que tienen esta facilidad. Entonces, por eso lo ven ahí. La caída de este medio en inversión ha sido de más o menos el 60%, entonces es un medio muy golpeado. Sin embargo, con la apertura nos hemos dado cuenta que se ha reactivado y se ha reactivado muchísimo. Si ustedes hoy miran, las ciudades están llenas, tenemos trancones, hay tráfico, entonces es un muy buen momento para poder hacer anuncios o para poder trabajar un mix con OH y digital. Por ejemplo, ustedes tienen una valla publicitaria o tenemos paraderos o tienen un mix de OH donde nosotros podemos hoy en día, de acuerdo a las nuevas herramientas que hay, o digamos, en mi grupo lo tenemos, y es que la pauta, nosotros tenemos, por ejemplo, una plataforma a través de la cual se hace toda la planificación en el medio, de acuerdo al target o a la audiencia objetivo, y ella nos va a fichar cuáles son esos puntos en los que deberíamos estar para poder llegar de manera óptima a estos medios. Al final, a través de la tecnología, tenemos píxeles en muchas de las aplicaciones y nos va a poder hacer retargeting. Entonces vamos a poder tener una valla publicitaria que nos da una información que luego me va a llegar un follow-up a mi celular. Aquí vale la pena aclarar que lo mejor es no ser intrusivos con el tema del celular a través de comunicación básica. La gente no tiene problemas si le vamos a regalar algo, la gente no tiene, por ejemplo, regalarle internet. La gente no tiene problemas si es una promoción. La gente no tiene problemas si son este tipo de cosas donde ellos sienten que van a ganar algo. Pero si yo solamente le voy a mandar la misma valla publicitaria en un retargeting digital, eso ni tiene sentido, estamos perdiendo la plata y luego no va a tener un call to action real. Entonces, este medio mezclado con digital es un medio que se torna muy poderoso. Esta información sí la sacamos hace poco, hicimos una investigación sobre 1000 personas, obviamente no es conducente, es más para que tengamos una conclusión un poco más cercana de qué es lo que está pasando, y es que hoy estamos viendo que de las familias a la calle efectivamente ya están saliendo. Los niños no salen, pero sí sale papá y mamá a trabajar, o sí sale papá a trabajar y mamá a hacer la compra. El tiempo de desplazamiento en la calle obviamente ha crecido por la necesidad de salir, pero los tiempos que yo me tardaba en llegar a mi oficina son mucho menores. Entonces, digamos que el recorrido que yo antes me tomaba 1 hora para hacer, ahora lo hago en 20 minutos porque la gente no está. Entonces tenemos a la gente menos estresada y eso nos va a ayudar a que reciban el mensaje muchísimo más tranquilos. Encontramos que las personas en edad productiva son las que están saliendo, y lo que nos llama la atención es que las que más estamos saliendo somos las mujeres. Los motivadores para salir.
para nosotras mujeres, por ejemplo, la peluquería. Apenas abrieron las peluquerías, no había COVID que valiera, nosotras necesitábamos ir a hacernos las raíces, las uñas, pues claro, salimos de la cuarentena como si estuviéramos presos, entonces esa parte de belleza, aseo y cuidado personal se reactivó y reactivó la salida de mujeres a la calle, que son decisoras de muchísimas de las compras del hogar. Aun cuando digamos que la virtualidad nos ha ayudado muchísimo en el tema de las vueltas que antes hacíamos, tanto el Estado como las entidades se han encargado de mejorar sus plataformas virtuales, aún así mucha gente sale porque o no tiene acceso al computador en su casa, o no tiene acceso a internet desde el celular, o no confía, sobre todo ciertos niveles socioeconómicos más bajos y personas mayores, ellos prefieren salir a hacer sus trámites financieros. Las compras de supermercado y las salidas, pues obviamente a los centros comerciales también empezaron a crecer, aun cuando los centros comerciales aún no recuperan su flujo, ni lo van a recuperar por un tiempo. Entendemos que a la gente le da mucho miedo empezar a salir y estar contaminada tanto en los centros comerciales, sobre todo a niveles socioeconómicos más altos. Tenemos que la gente está, como las alcaldías y los distritos están desestimando el uso de vehículos, han crecido las ciclovías, sobre todo en Bogotá, Medellín. Entonces tenemos más gente en la calle, en este tipo de medios de transporte que nos permiten conectar mucho más fácil que cuando vas en el carro a otra velocidad. Y luego, dentro de esta investigación nos damos cuenta que la publicidad que se hace en exteriores es de altísima recordación, incluso de mayor recordación que la de la televisión. ¿Por qué? Porque yo normalmente tengo el mismo camino que recorro para ir a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio. Entonces, estoy constantemente en contacto con el medio, así no lo quiera, lo tengo en mi camino. Las vallas y los paraderos son los medios que más recuerda a la gente en publicidad. Yo normalmente considero que en OH también el mix de medios es fundamental. La valla publicitaria no me permite ningún tipo de interacción, mientras que los paraderos me permiten interacción. Yo podría tener tomas de temperatura en los paraderos, yo podría tener un centro de emergencia para llamar en caso de que hubiera alguna situación difícil. Digamos que tienen muchísimas posibilidades de trabajarse. La valla es mucho más plana por la distancia que tiene y por el costo en el cambio de la producción de la valla como tal. Listo. Hay una cosa y es que nosotros hicimos, como les decía, una investigación y hemos encontrado que la gente, que esto nos puede traer problemas, y es que se esperaba que solamente saliera un 30% de la gente. Está saliendo más del 65% de la gente. Eso significa que efectivamente el medio H puede crecer, pero también significa que podemos volver a quedar encerrados por subestimar la pandemia como tal. Como les decía, el gobierno autoriza la reapertura parcial de los aeropuertos, entonces aeropuertos se convierte nuevamente en un medio de comunicación importante, tanto nacionales como internacionales. Y los centros comerciales, digamos que ellos son los más golpeados hoy en día. Hemos visto que el flujo no es muy alto. Sin embargo, la gente tiene la intención de ir. Entonces, cuando se le pregunta si tiene intención de ir, dicen que sí, pero cuando medimos el impacto dentro del centro comercial nos damos cuenta que no lo es tanto. Entonces, le tienen un poco de temor a eso. Sin embargo, los puntos más importantes en el centro comercial son los puntos de servicios adicionales, como por ejemplo, donde me lavan el carro, como por ejemplo donde me hacen la técnico-mecánica, esos, o sea, los parqueaderos. Y el otro, que es muy importante, es zona de comidas, sobre todo en aquellos centros comerciales que están cerca a las zonas de trabajo, a grandes zonas de trabajo. El consumo de prensa y de impresos, que con este termino, lamentablemente, nosotros nos damos cuenta que hay un switch, y es que la gente está consumiéndolo desde su computador o desde su celular. El papel cada vez cae más. Medios como Casa Editorial El Tiempo
saben esto y están trabajando muy bien sus plataformas digitales. La pauta que se hace en el tiempo digital es una pauta que tiene un ROI muy positivo, tiene un click-to rate muy alto y le compite muy bien a plataformas de consulta como Facebook. Entonces podrían tener un mejor desempeño en portales como este. Semana TV, por ejemplo, ha tenido un muy buen nivel de crecimiento y de consumo. Entonces ahí también pienso que pueden trabajarlo, entendiendo que se están consumiendo más desde mobile que desde cualquier otro tipo de, 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 de medio. Sin embargo, como les decía desde el principio, entendemos que el medio de papel va en detrimento y cada vez está cayendo más, que nos da mucho pesar por los medios, pero ya, como les digo, Casa Editorial El Tiempo y Publicaciones Semana se han trasladado al digital con muy buen desempeño. Para cerrar, les recomendaría a los que estén acá trabajando con sus agencias que trabajen de la mano, que no es el momento de bajar la inversión como se está bajando. Las marcas que hoy se conecten con sus audiencias de una manera íntima y profunda, mucho más personal, son las marcas que de aquí a 2 o 3 años van a mantenerse y van a seguir en el juego. El resto de las marcas tienden a quedar por fuera. ¿Preguntas? Muchas gracias. Claudia, excelente tu presentación, de verdad. Perdóname, Johanna, mil gracias por tu presentación. Excelente, yo creo que una información muy clara y contundente para los que estamos hoy conectados. Hay varias preguntas. Antes de comenzar con estas preguntas, yo quisiera preguntarte, tenemos personas conectadas, tenemos CMOs conectados de Chile, Ecuador, de la región, y obviamente tú nos mostraste unos datos enfocados en Colombia. ¿Pensarías que estos medios y lo que nos cuentas de la tendencia de cada uno en estos países, cómo ves la situación? Porque creo que es interesante para ellos también darles un contexto de lo que está pasando, digamos, en la región. Mira, nosotros desde la región, tenemos operación en todos los países de la región, hemos analizado muy bien el consumo de qué es lo que está pasando y es muy similar. El consumo de los medios, por ejemplo, televisión por cable, la información que nosotros recibimos también viene de los proveedores como Turner o Sony, que son regionales. Sí se está creciendo, es un consumo muy similar. Sin embargo, Colombia es un perro a cuadros casi todo, entonces nosotros tenemos muchas diferencias con respecto al resto de la región. No me atrevería a evaluar o a decir cómo está ese consumo hoy en día, porque me parece que no tengo la data para decírtelo. Sé que Perú se comporta muy similar a Colombia. El consumo de medios de Perú y de Colombia se mantiene muy sobre la línea de televisión digital y radio. Pero con respecto a Chile, por ejemplo, que es un país cuyo consumo de medios es muy distinto al nuestro, no me atrevería a decirlo. Ok, ok, perfecto. Bueno, mira, entonces tenemos una primera pregunta que habla, dice, ¿tienes datos de revistas digitales? Aquí no las tengo, sin embargo, te recomendaría el EGM o el TGI para poder revisarlas. Sin embargo, las revistas de mayor consumo en Colombia son las tradicionales. Nosotros, por ejemplo, Televisa dejó de existir en papel en Colombia, lo dejó de sacar porque su consumo digital era muy positivo y muy bueno. La gente que se interesa por noticias, claramente Publicaciones Semana es la líder, pero tenemos un Cromos que está detrás tratando de sacar una plataforma digital poderosa que nos dé cierta información, pero específica acerca de todos no la tengo, pero si le das mi mail a esa persona le puedo conseguir la información para que tome decisiones. Perfecto. ¿Tienes datos sobre cuáles son los segmentos en Spotify? Mira, Spotify tiene una característica en especial y es que ese medio era comercializado por un comercializador regional, que era IMS. Cambió de comercializador y no nos han entregado data hasta ahora. Sin embargo, la historia nos dice que Spotify viene en crecimiento
Mira, absoluto. Si tú me preguntas de las plataformas de streaming, incluido video y audio, para mí se las lleva absolutamente a todas Spotify. Entonces Spotify y sobre todo, de nuevo, ciertos segmentos. La gente la baja, la gran mayoría de las personas la baja con pauta. Entonces nos funciona muy bien porque hay ciertos segmentos que son los segmentos más altos que ya la están pagando. Entonces no tiene la forma de llegarle a esos segmentos. Pero si es un poquito más main, Spotify funciona muy bien. De nuevo, me gusta mucho el tema de podcast. El podcast no está muy explorado, pero si ustedes se ponen a revisar podcast de Spotify, el consumo en Colombia ha crecido enorme en los últimos 5 meses. Entonces, las marcas para mí es mucho mejor que no pauten con pauta tradicional, porque cuando uno no la paga, yo la tuve en algún momento no paga, siento que me genera un poco de ruido. Sin embargo, me puedo meter en esa plataforma a través del contenido. Spotify está trabajando a nivel local. Con un comercializador nuevo y ellos te ayudan a trabajar creatividad. Entonces puedes llegar a hacer creatividad con ellos importante para lograr un mayor engagement. Recordemos que estas plataformas son más de engagement que para masificar. Para mí no son de masificar. Son muchísimo más para lograr engagement con algunos grupos específicos. Perfecto. Este tiempo en redes para todos los niveles, bueno, tú hablabas de los tiempos en las redes, de lo que le pasa a la gente. Preguntan, ¿estos tiempos es para todos los niveles socioeconómicos? No, mira, de hecho te voy a mostrar una cosa acá y es para los que hoy están consumiéndolo. Para los que hoy están consumiendo este tiempo en redes. Espérame un segundo, ¿dónde está? Lo que veníamos midiendo nosotros, ¿estaba acá? Sí. Para esta penetración, para los colombianos que veníamos metidos en redes. Eso significa que es desde un niño que tiene la posibilidad de estar en su TikTok o en lo que sea, hasta un señor adulto que está en Facebook comunicándose con sus familias. Como la penetración de redes sociales es tan alta en Colombia y es sin distinción, es para todo el mundo, ha crecido. Este 3.45, casi 4 horas en redes sociales, se mide en un general, pero Google y Facebook te dan la información exacta por segmento. Ok, Es perfecto. como un ponderado. Un ponderado, ajá, correcto. Ok, en tu opinión, ¿se han desarrollado contenidos publicitarios interesantes para televisión? Sí, pero es que mira, ni siquiera para tele, es que todo depende. Para televisión abierta es muy difícil por el costo de la producción. Pero nosotros hemos hecho, lo que pasa es que no quiero hablar tanto de mi compañía, porque lo que quiero es como abrir el ojo a lo que es el medio como tal, y se han hecho muchos en cable, muchos. Mira, Discovery Network para mí es el líder en los contenidos de televisión, porque ellos te permiten generar contenidos propios que se publicitan en tu país. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de generar unos muy buenos con Huawei, se han hecho cosas muy interesantes con Kraft. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo se logran los contenidos interesantes en televisión? Trabajando de la mano la agencia creativa, mercadeo, la agencia de medios y el medio. No hay, para mí no hay chance de que la agencia creativa se inventó el contenido sin hablar con la agencia de medios, sin sentarse con el medio. Cuando uno logra sentarse en una mesa y co-crear el contenido, créanme que ahí es cuando se logran grandes cosas. Pero sí, maravillosos. Mi gran favorito, Discovery Networks. Ok, perfecto. Bueno, creo que hasta aquí, pedían eso, que si podías dar un ejemplo, entonces perfecto, lo que acabas de decir de Discovery. Sí. Ok, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta final que alguien quiera hacer, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, creería que no tenemos más preguntas, Joana. Aquí ya están agradeciendo, que buenísima la presentación, que muchas gracias. Yo también te quiero agradecer, de verdad creo que muy buen contenido. Nos llevamos una idea muy clara de lo que está pasando con los diferentes medios en Colombia y en algunas cosas, pues muy general, como decías tú,
sin tener las cifras para los otros países, creería que en algunos temas como muy general. Joana, Sí, mil gracias. solo podemos hacer una regional. Me tocaría sentarme a investigar y ver cómo están funcionando para darles más información, pero seguramente las personas que están conectadas tienen su agencia de medios. Yo solo me atrevo a darles una recomendación y es que el mix de medios es fundamental para los objetivos. No nos quedemos con aquel medio que es el de mayor penetración, porque hoy en día el de mayor rating entonces es fulanito. No, no funciona así, ni en digital tampoco. Y la otra cosa es co-crear con las agencias y la otra cosa es pensar en contenido. Olvidémonos de la pauta tradicional. La pauta tradicional está mandada a recoger. La hacemos y la seguimos haciendo en países como los nuestros porque se necesita, sobre todo en televisión, cuando yo necesito un tema de alcance. Pero si quiero conectar con el nuevo consumidor, necesito crear contenido, necesito darle información relevante. Perfecto. Sí, como te decía, ya aquí te están agradeciendo, diciendo muy buena presentación, muy buen contenido. De verdad, estoy totalmente de acuerdo con nuestros asistentes. Excelente contenido, excelente presentación. Joana, mil gracias y mil gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Creo que se llevan una muy buena información. Y bueno, como dices tú, ya miraremos entonces si podemos tener una más regional para darles datos a todos los que se han conectado de los otros países. Vale, les mando un Muchas gracias a abrazo todos. y que tengan un bonito fin de semana y que se cuiden y que estén a salvo por este tema que estamos viviendo ahora. Fuerte abrazo. Así es. Un abrazo. Gracias a todos. Chao.